Este año y más o menos por las mismas fechas se estrenaron dos grandes proyectos animados que tienen el orgullo de ser 100% hechos en México en la plataforma HBO Max. Los sustos ocultos de Frankelda es uno de ellos y es una propuesta fresca, hecha con una hermosa técnica de stop motion que también ha revitalizado un género un tanto olvidado, el terror dirigido al público infantil. En definitiva, Los sustos ocultos de Frankelda es un despliegue de creatividad y talento como no hemos visto en mucho tiempo y eso hay que celebrarlo. Hola, soy Chucho Calderón de la Zona Cero para Atomo Network y antes de que comience este video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos de sus redes sociales y se suscriban al canal porque hoy veremos los 37 datos que tienes que saber de Los sustos ocultos de Frankelda. ¡Comenzamos! Los sustos ocultos de Frankelda es una serie antológica de terror mexicana apta para toda la familia que está animada con la técnica de stop motion. Fue creada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz y producida por el estudio Cinema Fantasma. Se estrenó el 29 de octubre en la plataforma de streaming HBO Max y actualmente también se puede ver por el canal de Cartoon Network. 2. El estudio Cinema Fantasma ya cuenta con mucha trayectoria en el medio porque se fundó en el 2011 en la Ciudad de México. Han hecho sobre todo material promocional para Cartoon Network, Nickelodeon, Adult Swim e inclusive la NFL. 3. Sin embargo, su primer gran trabajo, que les llevó 5 años de trabajo duro, fue su mediometraje Revoltoso, que se estrenó en 2016 y que trata sobre un pequeño jabalí que vive en una hacienda que es atacada por sus trabajadores durante la Revolución Mexicana. 4. Este mediometraje estuvo a punto de no ver la luz debido a que su meta de donaciones en Kickstarter estaba lejos de completarse, así que los hermanos Ambriz, como medida desesperada, buscaron el apoyo del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien quedó fascinado por su proyecto y decidió apadrinarlos. El propio Guillermo del Toro dice que Cinema Fantasma es un grupo ejemplar. Su absoluta pasión por el cine animado los lleva a inventar nuevas formas de producción y de financiamiento. Definitivamente un grupo a considerar porque son creativos, libres y llenos de vitalidad. 5. Otro grande del cine y la animación que quedó impresionado por el trabajo de Cinema Fantasma fue Jorge Gutiérrez y sobre Revoltoso dijo que es una épica pequeña obra maestra en la preciosa historia de la animación mexicana. Como dato adicional, Cinema Fantasma hizo un pequeño corto de El Tigre con motivo del 25 aniversario de los Nicktoons. 6. Otro de sus trabajos más celebrados fue el videoclip In a Drawer que hicieron para la banda americana Band of Horses. 7. El piloto de Los sustos ocultos de Frankelda se estrenó en el 2019 en el canal de YouTube de Cartoon Network. Poco después se convirtió en la animación ganadora del Festival Pixelatl 2020. 8. Si ya vieron Los sustos ocultos de Frankelda, sabrán que la escritora fantasma Frankelda y el libro parlante Erneval sirven como los anfitriones del show. Esto puede ser un guiño a clásicos televisivos del terror y del suspenso como La Galería del Terror, Alfred Hitchcock presenta y el más obvio de todos, Cuentos de la Cripta. De hecho, Frankelda en el primer episodio hace una mueca que recuerda mucho al carismático guardián de la cripta. 9. Probablemente sea una casualidad, pero la forma primigenia de Erneval cuando era el príncipe de la raza de los sustos tiene cierto parecido con el hombre búho que aparece en la pintura La creación de las aves de la pintora española radicada en México, Remedios Varo. 10. En el episodio Dame tu nombre, la playera de Nemo, así como algunas banderas que adornan su cuarto, se asemejan a las playeras del poderosísimo Necaxa, sí señores, un equipo de fútbol de México. 11. En ese mismo episodio, Tere, la protagonista del episodio Salgamos de Oscuridad, se encuentra jugando fútbol con los demás niños. También aparece Magali entre el grupo de niños. 12. Cuando Nemo viaja al mundo subterráneo de los gnomos, uno de ellos parece jugar con un caparazón con picos que levita. Esto podría ser una referencia al infame ítem del caparazón azul de Mario Kart, que ataca de forma teledirigida al primer puesto. 13. El personaje de Nemo está inspirado en Arturo Ambriz, el escritor, productor y director de Los sustos ocultos de Frankelda. 14. En el episodio Te puedes transformar, Magali pone su puesto de pan de muerto en un parque público que parece inspirado en los alrededores de los viveros de Coyoacán, un parque que se encuentra en el sur de la Ciudad de México. 15. Los extraños cuadros que están dentro de la Casa de las Brujas, por su colorido, tienen reminiscencias del arte huichol. Los huicholes, si ustedes no lo saben, son un grupo étnico que habita gran parte de la Sierra Madre Occidental, principalmente los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. 16. La voz de la bruja Totolina es interpretada por la legendaria actriz Magda Giner, famosa por hacer también la voz de El Invasor Sim. ¡Mentira!
¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! No me salió. 17. El personaje de Magali está inspirado en la directora de arte Ana Coronilla. 18. En el episodio En sus miedos se ahogarán, Uli tiene una lonchera de Finn el humano y de Jake el perro, personajes de la caricatura Hora de Aventura. 19. La sirena malvada que aparece en este episodio tiene forma de ajolote. Como ya hemos mencionado en otros videos, los ajolotes son unos anfibios que habitan únicamente en el Valle de México, más específicamente los canales de Xochimilco. La ciencia médica tiene un interés muy especial en estos animales gracias a su capacidad de regenerar partes complejas de su cuerpo como brazos, ojos o partes de su cerebro. 20. La forma en la que la sirena tiene atrapadas a sus víctimas recuerda mucho a una escena de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, específicamente la segunda prueba del torneo de los tres magos que se desarrolla en el fondo del lago Negro. 21. Otra pista de que esta historia se desarrolla en el canal de Xochimilco es que al inicio del capítulo aparecen los restos de una trajinera cuyo arco tiene forma de ajolote, para variar. 22. El personaje de Uli está inspirado en Roy Ambris, el otro director, productor y escritor del programa. 23. En el episodio Salgamos de la Oscuridad vemos que Tere es aficionada a tocar el theremin. Este instrumento electrónico fue inventado por el ruso León Theremin en 1920, pero no lo patentó hasta que llegó a Estados Unidos en 1928. Se caracteriza por ser un instrumento que no necesita de contacto físico para hacerlo sonar y es generalmente usado como parte de la instrumentación de las películas de terror serie B. 24. Por alguna extraña razón Tere posee unas figuras de Frankelda y de Erneval cuya apariencia coincide con la que tienen en el capítulo piloto, en una esquina del cuarto. 25. Durante el recital de Theremin de Tere y dentro del público aparece el gnomo del primer capítulo. 26. Cuando el Coco le muestra las pasiones de los niños quejumbrosos a Tere, un par de gemelos se encuentran pintando una réplica del cuadro Saturno devorando a su hijo, uno de los óleos más famosos de Francisco de Goya. 27. El personaje de Tere está inspirado en Irene Melis, la directora de fotografía. 28. Según uno de los diseños preliminares de Tere, la espalda de su chamarra tiene un estampado de una máscara kitsune, sin embargo no podemos verlo por culpa del cabello. Las máscaras kitsune o de zorro son utilizadas en Japón en la festividad sintoísta de la cosecha de arroz que se celebra a finales del verano porque se cree que los zorros son mensajeros del dios Inari asociado con los alimentos, la abundancia y la fertilidad. 29. En el episodio Tinta Invisible podemos observar que la abuela de Francisca Imelda es muy parecida a la bruja Totolina. ¿Serán el mismo personaje? 30. Esto es una suposición, pero es probable que exista una correlación entre Francisca Imelda y Tere. Aparte de que ambas son pecosas, las dos también tienen una pasión desmedida por sus hobbies y miedo a ser incomprendidas por la sociedad por culpa de sus aficiones. De hecho, su pasión o su alma es desprendida de su cuerpo de forma similar. 31. A continuación vienen una serie de datos bastante sesudos y rebuscados. Tanto en el primer capítulo como en el último se nos da a entender que el pesadillero real se llama Procustes y es un susto con forma de araña que de alguna manera se convirtió en una especie de mansión viviente. Pero todo esto no es casual. Antes desvelaremos el sentido del nombre porque es bastante revelador. Según la mitología griega, Procusto, hijo de Poseidón, tenía una casa en las colinas en donde le ofrecía posada a los viajeros cansados y los invitaba a descansar en una cama de hierro para luego cortarles las extremidades que estuvieran fuera de los límites de la cama. Sí, era un sujeto muy enfermo. Procuste siguió matando personas de esa manera hasta que fue derrotado por Teseo. Es interesante que Frankelda y Erneval estén atrapados en una mansión viva que lleva este nombre, por lo que suponemos en algún punto Procustes les tendió una trampa por la envidia que sintió al escuchar las historias de Frankelda y de paso redujo a Erneval a ser un simple libro. 32. Procusto también era conocido como Damastes. Damastes es también el nombre de una especie de arañas cazadoras nativas de Madagascar. ¿Y qué forma original tenía Procustes? 33. Damastes es el nombre de la editorial que rechazó los cuentos de Francisca Imelda. 34. Frankelda es interpretada por la actriz y cantante Mireia Mendoza. 35. Mientras que Erneval es doblado por el gran Arturo Mercado Jr. 36. La música y las canciones originales fueron compuestas por Kevin Smithers, músico nacido de la Ciudad de México, quien también ha compuesto varias pistas sonoras para diferentes películas, entre ellas Isla Calaca de 2017. 37. Frankelda es literalmente una escritora fantasma. Sin embargo, el término escritor fantasma es usado para referirse a autores desconocidos que trabajaban encubiertamente para escritores de más renombre. Esta práctica fue especialmente perjudicial para las escritoras, como fue el caso de la francesa Colette, quien tuvo que ceder la autoría de sus primeras novelas por culpa de los prejuicios de la época a su primer marido. ¿Cuál fue tu episodio favorito? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Te quedaste con ganas de más? Haznoslo saber en la caja de los comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Chucho Calderón para Atomo Network. Nos vemos en el siguiente video.